conocéis, pero no va mal en un día como hoy decirlo y recalcarlo. El mandato de Jesús, todos sabemos porque lo dice bien la palabra de Dios, lo dice el apóstol Juan, lo dice el apóstol Pablo, lo dicen las escrituras sagradas, lo dice en el Antiguo Testamento. Resulta que el que tenía que venir a salvar era Dios mismo, porque no había ningún hombre sin pecado, tampoco que pudiera ser ese Cordero de Dios que carga con los pecados del mundo. Cuando hablamos de Cordero de Dios, yo he tenido amigos musulmanes que podíamos hablar de todas estas cosas. Es un área que no queda bien clara, pero a ellos les habla en el Corán que pregunten sobre las Escrituras. En el Antiguo Testamento, desde el Génesis, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento habla bien qué es el Cordero de Dios y por qué era necesario un Cordero que se ofreciera como sacrificio, pero cargando con nuestros pecados y que Él muriera en nuestro lugar. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto ya lo hemos visto otras veces. El caso es que hay un mandato de parte de Jesús antes de irse a sus discípulos. Él bautizó a sus primeros discípulos y luego les enseñó para que ellos también bautizaran, porque es algo que Jesús dice. Dice en Mateo 28, del 18 al 20, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo, después de haber resucitado antes de irse al cielo, que se fue en vista de ellos como fue ascendiendo. Dice: toda potestad me es dada, o sea, soy el que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy estamos cumpliendo con este mandato de Jesús. No es algo opcional, es un mandato, ¿de acuerdo? Por tanto, nosotros estamos haciendo. Este mandato tiene como las monedas dos caras y va en dos direcciones. En primer lugar, va a los que ya son de Cristo, a los que ya son discípulos. Tenemos la obligación de hablar a otros de Jesús, ¿verdad? Verdaderamente es una traición, aunque a la gente se moleste, no decirles nada es una traición de parte nuestra y de parte del Señor, que nos manda: háblale de ellos, porque yo he venido y yo soy una buena noticia, porque hay un problema futuro que es la eternidad, que he venido a solucionar esa eternidad. Cristo vino a cambiar nuestra eternidad. Él no quiere que estemos en ese lugar en el que Él quiere sacarnos, donde van todos los que son condenados por causa de sus pecados, porque Dios es un Dios de justicia y aborrece todo tipo de pecado. Pero en segundo lugar, este mensaje de Jesús de ir a todos bautizándolos va para aquellos que han creído en Jesucristo, se les ha predicado a Jesucristo y aceptan a Jesucristo y deciden verdaderamente, como dicen las enseñanzas, entregarse y aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor, que es el paso que estáis dando, ¿verdad? Entonces, no cabe duda que es parecido, no cabe duda que el bautismo es una ceremonia, pero a la vez es una realidad. Porque hay ceremonias que son realidades. Cuando un matrimonio decide casarse es una ceremonia, pero lo hacen en público. El mensaje que están dando antes éramos así, ahora somos así. Hay un compromiso, hay un pacto, ¿verdad? Y eso se transforma en una realidad, ¿verdad? Pues lo mismo, Jesús, cuando manda bautizarse, el bautismo tiene un simbolismo muy rico. No vamos a poder entrar profundamente en todas las cosas, aunque sí que he querido poder daros algunos detalles, ¿verdad? El problema, porque yo ya vengo predicando sobre el Evangelio de muchas maneras y de muchas formas. El domingo pasado os hablé acerca de lo que es el Goel. El Goel es ese redentor, esa persona cercana que viene y tiene la obligación de salvar al familiar que ha sido caído en desgracia, en esclavitud, que ha perdido todos sus bienes y toda una serie de cosas. Ya hemos hablado sobre ese Goel,
¿verdad? Son formas de hablar de por qué Jesús tenía que hacerse hombre, haciéndose de esa forma familiar cercano a la humanidad para poder salvarla, porque no había otro que pudiera hacerlo. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Pero el problema, muchos, a veces hasta los mismos cristianos, yo ayer hablando con una persona y le dije, bueno, pero ¿tú sabes lo que es el Evangelio? Y dice, sí, la vida de Jesús. Estoy hablándote de un cristiano, no estoy hablando de uno de fuera, ¿no? Digo, ya, pero el Evangelio tiene un mensaje, el Evangelio significa la buena noticia. Ah, sí, que Jesús ha muerto por nosotros, por nuestros pecados. Digo, pero es que todavía es más profundo. En el Evangelio hay dos mensajes. Uno de ellos se habla poco, pero ahí está. ¿Por qué es buena noticia? Porque si Jesús no viene, el Evangelio no sería Evangelio, solamente sería una mala noticia. Esa es la mala noticia que está desde Génesis hasta el día de hoy para aquellos que no han aceptado el camino de salvación que Dios ofrece a todos aquellos que con sus pecados se han revelado a lo que es la voluntad de Dios. Por tanto, es que es algo muy grave y muy gordo por la naturaleza de Dios. Dios no es malo, Él es el bien puro. Dios no puede ser, es decir, ¿cómo te diría? Hacer el mal. Él es el que se presenta en la Biblia, voy a hacer pasar delante de ti todo mi bien, ¿verdad? Y la mayor expresión de lo que es el bien de Dios está allí en la cruz. Es decir, ¿cómo puedo hacer más bien por ti que dar a mi propio Hijo para salvarte? Eso ya no puede Dios demostrarte más hasta dónde Él de hacer el bien a pesar. Dios se sacrifica a sí mismo para que nosotros seamos bendecidos. Pero la naturaleza de Dios, porque Dios aborrece y condena todo tipo de maldad. Él no es así. ¿Sabemos cómo se originó el pecado? No existía. La maldad, el pecado, la rebeldía, lo malo, todo lo que es contra Dios, las enemistades. Sabemos que se originó en un ser precisamente privilegiado de todos los que habían sido creados. Se llamaba Luzbel, Lucifer, Satanás, ¿verdad? Por eso es que Dios, la justicia, lo que es justo de Dios, cuando una persona es así, te das cuenta de que Él no nos ha creado para hacer el mal. Es cierto que ahora tenemos un problema. A veces cuando uno dice, bueno, yo como ahora soy cristiano, tengo que renunciar a los placeres del pecado. Digo, ¿qué placeres del pecado? Si el pecado nos destruye. Pero sí que es cierto. Pero es porque nuestra naturaleza y nuestra alma, a causa del pecado, está corrompida y le gusta cosas que no son correctas. Cosas que incluso te destruyen, que no van para bien. Pero Dios aborrece cualquier tipo de pecado. Es más, no puede permitirlo, ni aceptarlo, ni consentirlo. El juicio de Dios está contra todo tipo de pecado. Ya le dijo a Adán y Eva, el día que pecares, el día que no fueras, vayas conforme a lo que es el bien, la confianza, la fe, todo ese tipo de cosas, morirás. Para aquellos que nos visitan en la Biblia, muerte no significa dejar de existir. La palabra muerte significa separación. Porque ciertamente que Adán vivió 900 años y todo lo demás, y murió físicamente. Pero el mismo día y en el mismo momento, tal como le había dicho Dios, el día que pecares morirás, murió espiritualmente. Cómo el Espíritu de Dios, esa cobertura, el mal que hizo, cómo le llenó el corazón y le transformó. Y empezó a sentir dudas, desconfianza con Dios. Tú tienes la culpa porque la mujer que me diste. Empezó a sentir miedo y toda una naturaleza cambiada, ¿verdad? Fue una naturaleza cambiada. Pero la ira de Dios está dicha. El día que pecares, morirá. El problema es que cuando la Biblia deja bien claro que en el momento en que Adán y Eva pecan, el pecado entra en ellos y pasan a ser pecadores y están condenados junto con Satanás y los ángeles que confusieron con él. Eso está ahí en la Biblia. Todos están en este sentido condenados porque Dios aborrece y no consiente de ninguna de las formas eso. La palabra dice que la ira de Dios
está contra el pecado. Ahora no es tiempo de ira. Jesús lo dijo cuando aquellos discípulos dicen: Señor, mira lo que nos han hecho los samaritanos, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y los consuma? Jesús dijo: no, ni mucho menos. El Hijo del Hombre no ha venido a condenar a las almas, sino a salvarlas. Pero no cabe duda que la ira de Dios cae cuando se acabe este tiempo, sobre aquellos que son pecadores, que no se arrepienten, que siguen haciendo su maldad contrario a la forma de ser de Dios. Entonces la ira de Dios se ve al final en el juicio. El juicio es un justo juicio de Dios, porque Dios es justo dando, porque Él tiene que juzgar y condenar el pecado de todas sus formas. Por eso es que vemos cómo a veces la ira de Dios se ha llegado a encender para poder entenderla. En una ocasión el pueblo de Israel verdaderamente pecado, desconfianza, nos has traído aquí para matarnos, verdaderamente hubo un momento en que el ardor de Dios se encendió y Moisés tuvo que interceder, porque verdaderamente la ira de Dios se había encendido contra este pueblo rebelde, siempre desconfiando del mismo Dios, como cuando llegaron a las puertas de la tierra prometida, que siempre aquellos 10 dijeron: sí, Dios nos ha traído aquí para destruirnos. No es así, ¿verdad? Por eso es que la ira de Dios se manifestará en el juicio. Dios condena. Y si alguien no entiende, a mí me cuesta entenderlo, pero ¿hasta dónde Dios aborrece el pecado? Es contrario a Él. Nosotros ya estamos acostumbrados a mentir. Dios es verdad, Dios no miente. Acostumbrados, por ejemplo, a no hacer maldad, y estamos pensando a veces esto y lo otro, tantas cosas que hacemos sin darnos cuenta. Y vemos que cómo Dios aborrece el pecado, uno lo puede ver en la cruz. Si hubiera habido alguna forma de que Dios perdonara sin recibir el justo castigo de aquel que peca contra Dios, si hubiera habido alguna forma que hubiera sido medio consentimiento, pero Dios no puede consentirlo porque es todo lo contrario, hasta tal punto que Él mismo se hace hombre para cargar con nuestros pecados que tienen castigo y condenación. Y si uno quiere ver, te das cuenta que Jesús nunca excusó. Él no tuvo pecado, Él era santo, pero nunca excusó los pecados, sino que Él asumió como cordero sobre el que cargaba los pecados, ya cuando fue a Juan el Bautista, ya cuando toda su vida estuvo, nunca, pero lo podemos ver allí, Dios hasta tal punto no admite, no consiente, no permite y aborrece y juzga el pecado. Hasta tal extremo juzga. Nada más tienes que ver la cruz. El mismo Jesús, siendo justo, no consiente. Pero como ama, yo voy a ponerme en tu lugar, como tu representante, en tu nombre, y voy a hacerlo, ¿verdad? Por eso es que el juicio de Dios está en el Evangelio, forma parte de la noticia. Eso, porque evangelio, la palabra evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias se daban por cualquier cosa. Cuando se había ganado una guerra, venía el que venía con el evangelio, la buena noticia, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero, por eso es que el pecado... Por eso también en Apocalipsis, hablando de esto, del evangelio, de la buena noticia, dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Luego la otra cara de la moneda está, pues como dice Pablo a los colosenses, les está escribiendo, porque el evangelio, la buena noticia es que Dios te ha librado de algo que estaba decretado sobre ti, pero ha venido otro a pagar para que tú no tengas que pagarlo. Dice Colosenses 1, del 3 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención con su sangre y el perdón de pecados. ¿Cómo explicaría yo, para aquellos que no entienden, incluso los que son creyentes nuevos, a qué se debe eso? ¿Qué es el Evangelio? Podría decirlo de una forma que quizás no se dice siempre, aunque de mí habéis oído. Mirad, en las Escrituras, en la palabra de Dios, explica cómo Dios creó todas las cosas. Y lo dice, y Él no miente. Y explica cómo el primer día, y el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto. Pero en el sexto creó al hombre a su imagen. Verdaderamente dice, creó Dios al hombre a su imagen. Imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y luego dice, y creó el séptimo día. ¿Pero qué es lo que creó en el séptimo día? ¿Qué es lo que pasa? Que Dios descansó, hizo el séptimo para descansar de toda esa obra. Pero si Dios no se cansa, ¿para qué creó el séptimo día? Entonces, ¿esto lo hizo para quién? Para Adán y Eva. Porque dice, el texto dice, bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. ¿Qué significa santificar? Algo que Dios aparta ese día para mí. Y les dio para que ese día, Adán y Eva, yo he creado un día para yo estar con vosotros y vosotros estéis conmigo. Y en las Escrituras dice bien claro cómo Dios se paseaba con Adán y con Eva allí en el huerto en aquel jardín, verdaderamente. Y eso lo dice, ¿verdad? Entonces, Dios no creó un séptimo día para el león, para el elefante, para la jirafa, para ninguno de estos. Ya de entrada, Dios creó todas las cosas, y al hombre es el regalo de Dios al hombre. Y le dio todo, y le dio autoridad y señorío para que él se enseñoreara sobre todas estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo podía Dios demostrar a Adán y Eva hasta dónde lo amaba? Cuando creó todas las cosas y luego lo creó a él, porque todo era para él. Él se encontró con un planeta, con un jardín, con algo hermoso ya creado, que cubría todas sus necesidades con la bendición de Dios. Allí no había plagas ni había todas esas cosas. ¿Cómo le podía Dios demostrar más a Adán y Eva lo mucho que le amaba? Podéis confiar en mí, yo solo quiero el bien para vosotros. Os he puesto como señores. He puesto un día para que quiero estar con vosotros. Y verdaderamente, ¿cómo te puedo demostrar hasta dónde amo? Y todo lo que quiero es el bien. Y eso, hermanos, sin embargo, ¿podían acaso dudar de Dios? Después de todo eso, ¿podían dudar de alguna forma de que lo que Dios quería para ellos era lo mejor? ¿Que podían confiar en Dios, que Dios no miente, que Dios está por encima de todas esas cosas? Pero dice que vino la serpiente. Sabemos que Satanás camuflado a veces a través de un bicho, de quien sea, y con mucha sutileza habló para hacerlo dudar de Dios, y les hizo dudar de Dios, con que Dios así, con que Dios asado. No, es que Dios no te ha dicho la verdad, porque no quiere que comas de ese árbol, porque entonces serás como Él, y no quiere que tú seas como Dios. Tú quieres que seas siempre una criatura, que no te desarrolles, que no crezcas. Y creyeron a la serpiente. Dejaron de creer en Dios. Dejaron de amar a Dios. Verdaderamente, ¿qué pasó con ellos? No es que Dios no quiera, pero el hombre escogió.
Escogió ir con aquel que ya estaba condenado, con aquel que ya desde el cielo salió, y dice Jesucristo precisamente cuando está hablando acerca de Satanás y los ángeles, y por tanto Adán y sus descendientes, la condenación que cae sobre el pecado por el justo juicio de Dios, dice Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí decidieron y escogieron, confiaron más en el maligno, en el mentiroso, en el asesino, más que en el Dios que los amaba. Ahí está el Evangelio. También el Evangelio está ahí. Ni Adán, ni Eva, ni ninguno de sus descendencias, porque el mal entró, fue contaminado como si fuera una enfermedad contaminante, una enfermedad de muerte, una enfermedad destructiva, una enfermedad que Dios aborrece y condena. Porque no es que le haya venido así porque sí, es porque ellos mismos han escogido, porque si no, no tendría sentido, pero ellos escogieron. Pero de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que Dios ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué es este hijo? Sabéis que en Génesis lo dice bien claro. No hay camino para el hombre. No sé por qué se obsesionan tantos. En el momento que Adán peca, se hace esclavo del pecado. Pasa a pertenecer al diablo. Como el diablo cuando está hablando en el desierto con Jesús le dice, porque todo esto a mí me ha sido dado. No cabe duda que fue conquistado y pertenece al que lo conquistó. Y toda la descendencia está bajo esclavitud. No hay ningún familiar cercano que pueda desde fuera venir a salvar al que está esclavo, porque toda la descendencia está esclava. Pero la palabra de Dios dice en Hebreos que Dios ha abierto un camino. El hombre no tiene ningún camino, no tiene ninguna posibilidad, no puede hacer nada, porque la condenación ya es justa. Pero Dios ama de tal forma que ha abierto un camino. Este camino dice que lo abre el día que Jesús murió, como con su muerte había pagado por nuestros pecados. Dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y entonces en hebreo está hablando de que ese velo que ha abierto un camino, ese lugar santo al que era inaccesible, fue abierto por Jesucristo. Ahora tenemos entrada directa a través de Jesucristo, dice, por un camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, y esta es su carne, no es un velo, es su cuerpo roto allí para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una vez por todos los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Lo puedes leer. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Este camino que estaba cerrado en el Edén, pero que fue abierto por Dios. Entonces, ¿qué podía hacer el hombre para salvarse? Nada. Entonces dice Primera de Juan, que capítulo 5, versículo 13, el Dios que mandó de fuera a liberarnos de esa cárcel es un regalo de Dios. No porque lo mereciéramos, porque la Biblia dice bien claro, si nos amó cuando estábamos rebeldes contra Él, pecadores, desobedeciendo, porque Él nos creó con otro propósito, haciendo el mal para el cual no nos creó. Si nos amó, ¿cómo no nos amará después de haberle aceptado? Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis que en el nombre del Hijo de Dios, y este es el mandamiento de parte de Dios, que creamos en su Hijo. Ahora vais a bautizar. ¿Qué tiene que ver el bautismo? Hay quienes dicen, no, el bautismo no tiene ninguna importancia, porque si tú ya has creído en Jesucristo. Pero el bautismo tiene importancia. Tampoco vayamos a ponerle como una pócima mágica, ni nada de nada. El bautismo es una confesión pública.
El bautismo, aquellos que han recibido a Cristo están confesando públicamente. Es cierto que en el bautismo hay mucho simbolismo. Yo voy a hablaros rápidamente de algunos puntos de qué es el bautismo, por qué se hace el bautismo, qué es lo que está haciendo uno con el bautismo. Ya de entrada estáis confesando para aquellos que os interese. Primeramente, el bautismo es una confesión de fe. De fe, arrepentimiento y conversión. Fijaros bien, de fe, arrepentimiento y conversión. Dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia de Dios, ¿verdad? Dice Pedro en Hechos 2:38, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y en Hechos, que he dicho antes, 3:19, así que arrepentíos y convertíos. ¿Qué es arrepentirse? Es cuando reconoces que has hecho algo mal y estás arrepentido. Pero ese arrepentimiento va más allá. Me arrepiento, lo dejo. Conversión es ahora me vuelvo en otra dirección, Dios mío, me vuelvo a ti, perdóname. Pero eso no podía ser. Eso no podía ser antes de la venida de Jesús. Eso no podía ser, porque no hay nada que pueda hacer. No existe el arrepentimiento, no existe la conversión, no existe la salvación. Pero eso es el Evangelio, la buena noticia. Dios ha hecho que sí sea posible. Por eso que en el bautismo no solo confesamos públicamente nuestra fe en Jesucristo, también es una confesión de nuestro arrepentimiento y conversión. Ser cristiano no es un acto privado, ni escondido, ni secreto, es una confesión pública. No lo esconde uno. Por eso dice Jesús, al que me confiese públicamente, yo lo confesaré delante de los ángeles. Pero el que me niegue, o sea que la decisión de hoy no solamente es hoy una confesión pública, sino que a partir de ahora eres un creyente y tienes que ser fiel, aunque eso te lleve a la vida, a costarte la vida. También Cristo murió por nosotros. ¿Has entendido lo que haces a través del bautismo? También el bautismo es símbolo del Espíritu Santo. Porque Juan dice, yo bautizo, un bautismo de arrepentimiento, Jesús viene, Él se bautiza como símbolo de arrepentimiento, de perdón de sus pecados, cuando Él no había pecado, pero estaba ocupando en nuestro lugar, el lugar de cada uno como representante, pero luego dice, pero Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por tanto, a través de Él, dice, arrepentíos y convertíos y recibiréis el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que muchos cristianos no saben si lo tienen, pero te machaca la cabeza cuando no haces lo que tienes que hacer, o cuando haces mal, y te pone sentimientos, y te cambia, es como que te cambia la brújula, te cambia el corazón de piedra en un corazón de carne, ¿verdad? Por eso dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, también el bautismo es símbolo de lavamiento. Todos sabemos que lo que nos lava vuestros pecados es la sangre de Jesucristo. Cristo derramó su sangre. Padre, yo muero por ellos. Doy mi vida por ellos. ¿Verdad? Porque ya estaba escrito en la ley. No hay remisión de pecados si no es con sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero es también símbolo de lavamiento. Es la sangre. Pero también la Biblia dice que cuando estás allí es símbolo. Fijaros bien unos detalles, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 16, que es cuando están hablando, dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Hablando también Ananías con Pablo. Levántate y bautízate, lava tus pecados. Es decir, cuando entres allí tienes que creer que verdaderamente al bautizarte por Cristo, Cristo está perdonando, lavando, literalmente, haciendo desaparecer
la mancha del pecado en tu vida, que delante de Dios no estás bajo ningún tipo de condenación. Dice, y lava tus pecados invocando su nombre, reconociéndolo. No es por una cosa mágica, es porque alguien ha cargado por tus pecados, como se hacía en el Antiguo Testamento. Cuando habla del Cordero, ¿qué sentido tiene el Cordero? Muchos no entienden el sacrificio del Cordero, pero en la Biblia lo deja bien claro. Somos pecados y no somos aceptados por Dios por culpa de nuestro pecado. Pero Dios ofrece, dice, yo te voy a dar un Cordero sobre el que vas a echar tus pecados. Y los judíos que entendían ese mandato, cuando llevaban al Cordero que iba a ser sacrificado, ponían la mano sobre la cabeza del Cordero, confesaban sus pecados reconociendo que eran culpables de condenación, y ellos mismos luego lo mataban. Moría ese Cordero inocente, cargando con los pecados de ellos, ¿verdad? Dice en Hechos 2:28, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. O sea que si te fijas bien, está vinculado. Es una forma de decir, no solo creo en Jesucristo, sino también creo que ahora mismo mis pecados son borrados. Porque estoy obedeciendo a lo que Él está diciendo y creo en Él, en su palabra. También, fijaros bien, cuando seáis bautizados, en vez de aquí, en el mar, está hablando de la unión. Vais a hacer ahora una unión con Cristo. ¿Puede hacerse una unión? ¿Os acordáis que os he estado predicando cosas que dice Jesús? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y en la Biblia sí se puede uno unir a la vid a través de un injerto. Dios a los que creen en Jesucristo son injertados en Jesucristo. Y el Espíritu de Cristo trabaja y da un fruto, un amor. Personas que van a dar su vida por el bien de otros, aunque les cueste la vida a ellos. Porque eso es lo que hemos aprendido de Jesús. No a matar a otros por odio, sino a dar la vida para salvar la vida de otros por amor. Entonces, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Fijaros bien, porque el símbolo es una unión con Cristo. ¿Cómo es una unión con Cristo? Es curioso, porque el apóstol Pablo habla para que nosotros entendamos la profundidad de esta unión. Dice, fijaros, os lo leo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cristo ya ha muerto. ¿Por qué ha muerto? Cuando Cristo estaba en la cruz, allí ponía Aureliano, Darío, María. Porque él no tenía que ir a esa cruz. Él no tenía pecado, pero él vino como nuestro representante. Y sabéis que un representante, cuando yo doy poderes totales a un representante, lo que haga en mi nombre es como si yo lo hiciera. Cuando tú estás siendo sumergido, no es que tú estés muriendo solo a la vieja vida. Es que estás diciendo, la muerte de Cristo fue mi muerte. Con Cristo estoy crucificada. Por tanto, ya mi pecado ha sido pagado. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros. Esta unión de Jesucristo en su muerte habla de la sepultura. ¿Sabes? Tú te imaginas, yo no estuve en aquel tiempo. Yo no estuve allí en aquel tiempo en la que Jesús fue sepultado y pusieron una piedra. Pero te imaginas que yo me entero que han matado a Jesucristo y quiero ir a ver dónde lo han enterrado. Y entonces veo cómo se ponen en las lápidas, aquí yace Aureliano Díaz Lorenzo, condenado y ha muerto y cargado con la justa justicia de Dios por todos sus pecados. Y entonces tú dices, ¡wow! Eso es el bautismo. Enterrado, lapidado,
Ya ha sido. El otro día, hablando precisamente con un sobrino mío, yo le dije, bueno, pero los creyentes, dice, ya, pero los creyentes esperan el juicio de Dios. Digo, no lo has entendido. Los creyentes ya han sido juzgados. Cuando Jesús fue juzgado y castigado, los que creen en Jesucristo ya han pasado ese juicio. Y dice, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida y no verá juicio y no verá condenación. Dice, y entonces, ¿qué es lo que hay? Digo, no confundas el tribunal de Cristo de recompensas. Las recompensas no tienen nada que ver con condenación. No cabe duda que hay muchos no tendrán apenas recompensas, porque han estado tanto en este mundo que verdaderamente bastante con que salga, dice el apóstol Pablo, como el que sale de un fuego sin nada, solo la salvación, ¿verdad? Por eso es que la unión que hay con Cristo, la unión que hay con Cristo, del creyente con Cristo, es de tal manera que cuando Jesús habla con Pablo, le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Es una unión total. Esa unión es total. A veces puede llegar a costar, ¿verdad? Pero aquí vemos que el bautismo consiste en dos partes. Una en la que eres sumergido, verdaderamente enterrado. Tiene un simbolismo. Yo ya he muerto con Cristo. Pero luego tiene cuando surge del agua. Cuando tú surges del agua, estás hablando de la resurrección de Cristo. Estás hablando de algo que ya Cristo ha hecho por ti. No solo ha pagado por tus pecados, sino que Él ha resucitado. Y por tanto, tú has resucitado, porque tú y Él estáis muy unidos. Cristo se ha unido a nosotros como nuestro representante, y lo que Él ha hecho, lo ha hecho por nosotros. Tanto morir como el resucitar significa que nuestra resurrección ya está pagada. Es sí y amén. Eso es lo que hacemos en la Santa Cena. En la Santa Cena. Porque el bautismo solo es una vez, como el que se casa, es una vez. Pero Jesús no quiere que nos olvidemos. Somos dados, nos enredamos en las cosas, en la vida, y nos olvidamos. Y dice, no, quiero que me recordéis, que recordéis cuando dais el pan, que mi cuerpo ha sido partido por vosotros, cuando bebáis el vino, que mi sangre ha sido por vosotros, pero que yo os he salvado, que he muerto y he resucitado, y que me estáis esperando, y yo vendré a por vosotros. En realidad parte de nosotros ya está allí, porque si somos uno con Cristo, ¿qué pasa con las carreras? Cuando entra la cabeza, ya está. Pues entonces mi cabeza ya está allí. Y yo que soy cuerpo, pues me falta pasar eso, y eso lo pasaré cuando Él venga. Es una realidad que se ve en la Santa Cena, ¿verdad? Por eso es que también el bautismo es símbolo de una nueva vida en Cristo. Cuando sales, simboliza la resurrección, algo que estamos esperando. Dice Pablo que los que hayan muerto resucitarán primero. Yo siempre he dicho, es que Dios es galante. Los que llegan más tiempo esperando, Dios les da el primer lugar. Digo, luego nosotros seremos transformados conforme a una naturaleza gloriosa. Es cierto que esperamos una resurrección, pero escúchame una cosa, que os bautizáis. Cuando salgáis del agua, piensa que tú ya has sido resucitado y nacido de nuevo para a partir de ahora empezar a vivir de forma distinta. Has sido resucitado para vivir de una forma distinta. El que tenía bien claro esto era Pablo, el apóstol Pablo. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ya sea que viva, ya sea que muera, todo lo hago por Él. Mi nueva vida, Cristo me ha liberado de la condenación y de mi vida pasada para que ahora viva una nueva vida para Él. Una vida sin temor, una vida de agradecimiento y de gozo. ¿Verdad? Entonces, todo eso también significa cuando yo te saque. Ah, Cristo ha resucitado y yo ya tengo la resurrección. No, perdóname. Te ha resucitado a una nueva forma de vida. No para que vayas por ahí siendo de mal testimonio,
no para que Él se vaya avergonzando si eres de Cristo. Todo lo contrario. Por eso que Cristo además, hemos hablado del bautismo, vemos como Él ha puesto su Espíritu. ¿Para qué? Para que puedas andar en una nueva forma de vida. El Espíritu de Dios que Él ha puesto es para que tú puedas ser lleno y marcar esa diferencia. Algo que no podías, si puedes. Porque Cristo te capacita, como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo porque Cristo está conmigo y hace que pueda. Por eso es que esto ocurre en dos partes. Primero es la resurrección interior. Estamos hablando de la resurrección. Hay una resurrección interior. Si ya hemos pasado de muerte a vida, significa que algo ha ocurrido. El espíritu de vida que perdió Adán y Eva ha sido vuelto a traer hacia nosotros. Por eso que seremos físicamente transformados. Y entonces, ¿y qué es el bautismo? Fíjate bien, me encanta una escena en la que el eunuco, había un eunuco, ¿sabéis? Bueno, aquellos que no saben, eran personas que se les quitaba la capacidad de reproducirse, y entonces eso lo hacían los reyes cuando tenían que poner a un hombre para vigilar todo su gallinero de mujeres, que igual eran 900, y tenían que poner a un hombre, pero lo primero que tenían que hacer es: tú no puedes reproducirte ni tener deseo de mujer. Y entonces lo ponían allí, ese era un eunuco. Bueno, pues había un eunuco de Etiopía que había venido creyente en Dios a adorar a Dios. Y entonces el Espíritu Santo manda a este Felipe manda a Felipe para que hable a este eunuco y le hable del Evangelio, la buena noticia. Y de entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde las Escrituras y le anunció el Evangelio de Jesucristo. Y yendo por el camino, llegando a cierta agua, dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Porque era una condición, porque es: confieso públicamente. Esto es un resumen del Evangelio, un resumen de mi condenación, un resumen de su muerte por mí, un resumen de la resurrección, un resumen de un nuevo nacimiento a una nueva vida que yo tengo ya que estar viviendo. Entonces dijo Felipe: si crees con todo tu corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, pero siguió lleno de gozo su camino. ¿Por qué? No solamente era porque ahora creía algo. El apóstol Pablo, cuando habla del Evangelio, dice: el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio hace que ocurra una explosión, es dinamita, dice, es dinamita en aquel que lo cree, porque lo que Dios dice que va a ocurrir en aquel que cree en Él, ocurre. Amén. Y este hombre llegó lleno de gozo, había recibido el Espíritu Santo y se fue. Pero también habla en Romanos acerca de esto: cuando tú confiesas con tu boca, cuando tú lo haces públicamente. Pero ahora hablando de corazón a corazón, no de mi corazón a vuestro corazón, del corazón de Dios a vuestro corazón y de vuestro corazón al corazón de Dios. Cuando hablamos del corazón al corazón, con mucho que le diera tristeza a Adán y Eva, lo que hicieron, mucho más tristeza le dio a Dios. ¿Qué padre no se entristece más y sufre más por lo que hacen los hijos que los mismos padres? Por eso es que, fijaros bien, ¿qué es lo que pasó en el Edén? Adán y Eva fueron engañados, de acuerdo, pero fue una decisión. Creyeron a la serpiente, obedecieron a la serpiente, se apartaron de Dios y Dios se apartó de ellos. Porque Dios no puede aprobar eso. Están condenados. Estábamos condenados. Todos están condenados. Pero ahora, ¿qué hace Dios? No pueden venir. Están condenados. ¿Para qué vino Jesús? Yo quiero que mis criaturas
vuelvan otra vez a tener paz conmigo. Que lo que nos separa, quitarlo. Yo quiero volver a caminar con ellos. Yo quiero poder llenar con mi espíritu sus corazones. Yo quiero pasar la eternidad con ellos. Eso es de corazón a corazón. Cristo vino precisamente a esos. Por eso es que cuando te estés bautizando, no solamente es aceptar a Cristo. Es como decir, Señor, yo no tenía solución, yo ya no tenía camino, yo no podía de ninguna forma tener paz contigo, pero tú has mandado a tu Hijo, Él ha pagado por mi pecado. Padre, ¿cuál es una de las condiciones cuando entras ahí? Primero, creer en Dios. Fíjate que la salvación, dejaron de creer en Dios. Primer requisito, quiero que creas en mí. Yo te demostré hasta dónde te amé, te creé después de haber creado toda la creación, te puse como Señor de ella, creé un día para estar contigo. Ahora te voy a demostrar otra vez más hasta dónde te amo y te voy a abrir un camino. Pero tienes que creerme. Tiene que dolerte tu pecado y tienes que arrepentirte. Tienes que convertirte. No solo dices, Señor, Padre Dios mío, creo en ti. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento, te doy gracias porque has abierto un camino a través de tu Hijo, sino que a la vez estás diciendo, Satanás, mentiroso, me engañaste, pero gracias a Cristo me has salvado, no creo en ti, estoy en contra de ti, estoy en contra de todo tipo de pecado. Yo muchas mañanas cuando estoy con el Señor orando, dicho de otra forma, pues le doy gracias. Digo, Señor, tú sabes que yo te amo. Quizás te fallen, no doy la talla, como dice el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago, pero tú sabes que yo te amo a ti totalmente y te aborrezco totalmente. Hasta cuando yo hago algo mal, me aborrezco a mí mismo. Porque yo no quiero ser eso. Aborrezco el mal, sea del color que sea. Porque el Señor nos cambia. El mal no es un placer del cual yo estoy renunciando. El mal es malo. Y cuando conoces a Dios, cuando conoces a Jesucristo, te enamoras de Él. El cielo está enamorado de este Jesucristo, ¿verdad? Por eso es que ahí podemos ver, cuando os bautice, porque la fórmula de Jesús a la hora de orar para con el Padre, no olvidéis que es en mi nombre, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cómo yo puedo orar al Padre en el nombre del Padre? Dice, cuando oréis en mi nombre, porque yo soy el que os hace justo, por mí sois hijos y es gracias a mí en el que tenéis toda la herencia. Toda la herencia nuestra es en Cristo Jesús. Pero tú dirás, ¿y entonces por qué Jesús enseña la fórmula trinitaria? Si Él fue el que murió. Porque digo, en el nombre de Jesucristo, hay quienes y temporadas que a veces hay quienes lo han hecho, solo en el nombre de Jesucristo. Porque con Cristo estoy sepultado y con Cristo he resucitado. ¿Por qué la fórmula trinitaria de parte de Jesús? Porque la salvación nuestra está involucrada toda la Trinidad. Es cierto que Jesús es el que murió, pero ¿quién nos amó, dice la palabra, y nos envió a su Hijo a que muriera por nosotros? ¿Quién es el que realiza esta nueva creación dentro de nosotros y nos transforma? Sino el Espíritu Santo. Es Dios Trino el que está implicado en nuestra salvación. Y como dice Jesús, nadie puede arrebataros de mi mano, pero el arrebato también de la mano del Padre. Esto tampoco y menos de la mano del Padre.
Pero cuando te estás bautizando, la forma trinitaria dice, en el nombre del Padre. El Padre, ¿sabes qué pasa? Yo cuando he hecho escrituras, o me han hecho escrituras, me han sellado cada página. Cada página. ¿Tú sabes lo que significa? Esto que vais a hacer está avalado, está sellado por el Padre, está sellado por el Hijo, está sellado por el Espíritu Santo, porque Cristo en la Santa Cena allí hizo un pacto con el Padre, y ese pacto está sellado con su sangre, está sellado porque Dios lo dijo, el que crea en mi Hijo, está sellado por el Espíritu Santo. Y estáis puestos bajo la cobertura. Es como dicen aquellos niños del zumosol. Ay, el que se mete conmigo y se ve luego a un hermano allí lleno de músculos. Perdóname. Ahora estás bajo el abrigo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No va a pasar nada en tu vida si no es permitido por Dios. Porque los que creen en Jesucristo eso pasa. Por eso es que el bautismo es, en este sentido, sí que es invocado al Dios Trino en su plenitud, reconociendo, en este caso sí está reconociendo, que el Padre manda, que el Hijo muere, que el Espíritu Santo acabará la obra que empezó Dios, ¿verdad? Y también cuando estés bautizándote, tienes que estar reconociendo que estás entrando a pertenecer a la familia de los otros que ya has sido bautizados, que se llama iglesia, que no eres un cristiano llanero solitario, tienes que estar reconociendo verdaderamente que estás siendo pasada a la iglesia, la que es cuerpo de Cristo. Ni eres más ni eres menos. Ni eres más ni eres menos, ¿verdad? Eso es algo. Por eso es que el bautismo solo se hace una vez. La Santa Cena, que ahora vamos a hacerla antes de irnos al bautismo, para que, bueno, ahora vamos a hacerlo, primero voy a haceros pasar por aquí, para que podáis confesar, porque dice la palabra, con vuestra boca, ¿por qué queréis bautizaros? Amén. Tienes algo en que pedirle perdón. Fíjate que no estoy hablando de, ay Dios, perdóname, porque mira, hice esto, de camino a casa y, ostras, me he olvidado de pedirle perdón de esto otro, por tanto me ha quedado cosas sin borrar en la lista. No van por ahí las cosas. Es reconocer que eres pecador. Y ojo, porque tú sabes, no existía la posibilidad de arrepentimiento. No existía eso. Uno cuando está diciendo gracias, Padre, porque has dado la oportunidad de arrepentirme, de convertirme, de caminar a partir de ahora contigo. Gracias, porque eso no era posible. Eso lo ha hecho posible Cristo. Por eso es que ahora bueno, ya, pero el pecado de Adán, perdóname, yo soy más pecador que Adán. Yo soy más pecador que Adán. Él lo hizo. Pero es que a ti ya te sale de naturaleza. Ese mal pronto con la esposa o con el esposo, anda, quita. Eso no sale del bien, eso no sale del amor. El amor es, dice el apóstol Pablo, el amor es que es distinto. El amor no causa daño, no hiere a nadie. El amor soporta, el amor tiene paciencia, toda una serie de cosas. Todo eso cuando sale de mí, eso es pecado, porque Dios no le gusta esa forma. No tenemos ni siquiera que ir a Adán. Yo puedo venir, Señor, te pido, me arrepiento. Gracias por darme la oportunidad del arrepentimiento. Gracias por darme un cambio. Gracias porque ahora empiezo una nueva vida. Yo sé que voy a caer, pero 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. Porque tú me entiendes, porque tú me animas. Y yo le doy gracias al Señor. Por eso es que normalmente, claro, si tengo que hacerlo, pero quiero que públicamente, porque en eso consiste, tenéis la oportunidad de decir triplemente. Por eso os voy a pedir que paséis aquí, mira, para algo sirve la piscina, para venir por detrás. Bueno, sí. Bueno, faltan. ¿Dónde, claro?